¿Cómo te planificas tú un viaje siendo vegana? ¿Qué es lo primero que haces? Cuando encontremos alguna opción vegana, comprarla. O sea, por ejemplo, cuando hablábamos del camino antes, cuando llegamos a Vigo me encontré con una tienda de empanadas, y eran todo empanadas, tenía 3 o 4 opciones veganas y dije, me las compro. Sobre todo buscar qué restaurantes o qué establecimientos tienen opciones veganas, ¿no? Para eso tenemos una aplicación que es... Muy buenas, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Veganeando Fit. Hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir a los viajes siendo vegana. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta, muchas ganas de hablar de este tema porque nos preguntan mucho sobre ello, porque realmente, bueno, puede ser un hándicap a la hora de llevar una alimentación 100% vegetal cuando estamos viajando. Y la verdad es que hace poco tú has tenido un viaje un poco especial, ¿no? Has estado en el Camino de Santiago. ¿Cómo ha ido eso? Sí, estoy haciendo el Camino de Santiago, el portugués, con una amiga, y la verdad que fue muy guay. No fue tan difícil seguir alimentación 100% vegetal estando de viaje, pero bueno, dejando eso de lado, fue muy guay. La verdad que es un viaje que recomiendo mucho hacer para, bueno, momentos igual en los que quieres hacer más introspección, ¿no? Y adentrarte un poquito más en ti, superar también retos físicos y mentales también. O sea que sí, muy recomendable. Qué bueno, seguro que fue una experiencia increíble. Te estuvimos siguiendo todos ahí en redes sociales, que por cierto, si nos seguís solo en el podcast, que sepáis que Miriam comparte su día a día también en Instagram, en Veganeando. También interesante seguirla ahí, así ves pues qué tal está viviendo experiencias como este Camino de Santiago. Y relacionado con esto, Miriam, ¿cómo te planificas tú un viaje siendo vegana? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hago es lo que hace todo el mundo, ¿no? Pensar en el destino al que quiero ir y luego pues ver lo que quiero visitar, ¿no? Lo más importante. También intento hacer cosas más que no sean tan mainstream, ¿no? Visitar a cosas más alternativas, pero bueno, eso es lo básico de todo el mundo. Y luego el añadido, que es el seguir con el veganismo, es sobre todo buscar qué restaurantes o qué establecimientos tienen opciones veganas, ¿no? Para eso tenemos una aplicación que es Happy Cow, que es aplicación y web también, que es la que va mejor. Sí que es verdad que hay cosas que no están actualizadas y tal, y hay que combinarlo con Google Maps, ¿no? Para ver los horarios reales y tal, porque a veces los establecimientos no actualizan la aplicación, entonces eso es muy importante porque a veces nos ha pasado pues que vas súper segura con la aplicación y te presentas ahí y está cerrado. Claro. Y luego miras en Google Maps y aparece como cerrado. Entonces, contrastar eso es muy importante. Pero sobre todo esa base, 100%. Y luego, supermercados también. Eso es muy fácil encontrar en supermercados, que a veces es más fácil encontrar opciones veganas, que igual pues son más de picoteo. Igual no puedes hacerte una super comida, pero te sirve como en momentos de apuro. También luego en los establecimientos a los que te alojas, ahí también es importante, recomiendo igual tener cocina a disposición, ya bien sea en un apartamento, ¿no? Que es lo más fácil, sino pues en un hostal que tengas opción a cocina, o a veces hay ya incluso a día de hoy hoteles o habitaciones de hoteles que tienen espacios comunes como son, pues por ejemplo, un comedor o incluso una cocina. Por ejemplo, eso en el Camino lo hemos visto y está muy guay que tengas opción a poder cocinar. Eso también para mí es fundamental. Si no, pues bueno, pues te vas apañando como puedes, no pasa nada. Y luego llevar desde casa, lo que también recomiendo siempre, son las bolsitas de proteína en polvo, que tú te cojas una taza o un vaso, te mezclas con agua y ya tienes una parte de la proteína diaria completa. Luego también las barritas energéticas, que tengan también proteína añadida. Y luego ya en el destino, pues depende de dónde vayas, puedes llevártelo, pues unas bolsitas de frutos secos, obviamente, igual unos dátiles, ¿no? Un poquito de fruta seca de esta que te da energía más rápida, sobre todo si son viajes en los que hay excursiones o caminatas largas, ¿no? Para que no te falle la energía. Y luego fruta fresca también, eso tampoco puede faltar. Entonces un poquito sería esa la base para ir más o menos cubierta en necesidades. Yo hace poco estuve también de viaje en Grecia, alquilé una autocaravana, entonces también creo que depende un poco del viaje que vayas a hacer, de cómo lo vas a plantear.
Claro, yo en mi caso tampoco planifiqué en exceso si habían supermercados cerca, restaurantes y demás, porque estaba haciendo una ruta de igual 2 o 3 horas diaria en la autocaravana, entonces ya me iba a mover bastante y al final el hecho de alquilar una autocaravana también te da esa posibilidad de cocinar dentro, o bueno, si tienes una furgoneta camperizada, lo que sea, que facilita mucho las cosas, porque además puedes parar en cualquier sitio, ponerte a comer o cenar a la hora que tú quieras, entonces en ese sentido te da más flexibilidad. Y para mí, en Grecia yo noté que algo muy positivo fue los supermercados realmente, porque te dan pues esa posibilidad de, sabes que alguna opción vas a tener, algún hummus. Concreto en Grecia la verdad que habían bastantes platos veganos, me sorprendió, en el supermercado habían muchas opciones, comidas típicas de allí que eran simplemente veganas, que no llevaban ni leche ni huevos, que suele ser lo típico que cuesta un poco más de encontrar, ¿no? Alimentos sin estos ingredientes. Y coincido contigo con el uso de la aplicación Happy Cow, que nos salva vidas para buscar restaurantes cercas, porque también busqué al final que hubieran sitios de comida típica en los que pues, hacer algo diferente más allá de cocinarme en la autocaravana, y encontré bastantes opciones. Y un truco que también hago relacionado con esto es en el mismo Google, a la hora de buscar en el Google Maps, digamos, pongo la palabra vegan o vegano y lo que hace Google es buscarme restaurantes que tengan alguna reseña que ponga veganas, vegan, porque normalmente los que somos veganos, pues cuando vamos a algún restaurante y tienen alguna opción, aunque el restaurante de por sí no lo sea, lo destacamos en las reseñas. Entonces, si tú vas a las reseñas de ese restaurante y ya ves que hay personas que han comido algo vegano y que hablan bien de ello, pues también creo que es un buen truco. Y hay veces que hay restaurantes que por lo que sea pues no están en Happy Cow, pero que sí que están en Google, sí que te aparecen en el Google Maps, ¿no? Yo animo siempre a las personas que cuando descubren algún restaurante que tiene opciones veganas, como bien dices, y no está en Happy Cow, yo se lo comento. Les digo, pues tenemos una aplicación que así, que es muy fácil, es gratuito inscribirse y te será más fácil llegar al público vegano y vegetariano, que al final a ellos también les interesa, ¿no? Porque si añaden opción vegana en un restaurante convencional es porque saben que tendrá filón y les interesa. Entonces, está bien. Sí, consejo a todas las personas que tengáis un restaurante o que conozcáis a alguien cercano que lo tenga, que si tiene opciones veganas, que introduzca su perfil en Happy Cow, porque realmente no hay una gran cantidad de restaurantes en según qué sitios en Happy Cow, y es una manera también de tú como negocio, como restaurante, de darte a conocer para un público en concreto. Es realmente ahí una posibilidad. Sí, y también además nos ayuda a las personas que viajamos con otras personas que no son veganas ni vegetarianas y que igual pues no son muy abiertas de mente o en algún momento puntual quieren comer algo de origen animal sí o sí, por lo que sea, tener estos restaurantes con opciones veganas nos ayuda y nos facilita. Si no, la otra opción es, bueno, cada uno va a comer a un sitio y luego nos vamos a encontrar, que a mí me ha pasado y no hay ningún problema, se habla y ya está. Pero bueno, ya que compartes un viaje, pues poder compartir toda la experiencia completa, pues está bien también. O sea que sí, hay que darle visibilidad también. También has comentado la importancia de buscar supermercados cerca. Yo creo que si vas a hacer un viaje más de estar en un apartamento, como has dicho, con cocina y demás, es interesante que la ubicación, además de buscar que sea un sitio que te guste, yo qué sé, si te vas a las Islas Canarias, donde también he estado recientemente, pues además de buscar que esté cerca del mar y tal, también creo que es interesante buscar qué supermercados hay en la zona, que no quede en una zona muy aislada donde puedas tener más problemas, tanto para encontrar algún restaurante como opciones, que esto ya es como que es lo mejor, pero no siempre es posible. Siempre está. Pero al menos que tengas pues algún supermercado cerca y un supermercado relativamente grande donde sepas que vas a encontrar opciones, porque tampoco sirve muchas veces pues la típica pequeña tienda que al final tienen cosas para salir del paso, pero que igual ahí, pues en el caso de nosotros que somos veganos, nos falta porque no suele ser lo que necesita la mayoría, ¿no? Yo lo que siempre digo es que hay que ponérselo fácil. O sea, hay que ponérselo fácil ante todo en la vida, pero en tema de alimentación más, porque sabemos que sí, el veganismo está en auge y cada vez hay más personas y está más aceptado y es más visible y tal, pero bueno, según donde vayas, pues sigue costando. Entonces, dentro de saber que te va a costar, pues que te cueste lo menos posible.
has hablado de las proteínas como ese suplemento que nos puede salvar la vida, porque la realidad es que suele ser lo más difícil de encontrar, tanto en un restaurante que te pueden dar opciones, como incluso a veces en supermercados. Es decir, no tendremos problema en encontrar, por ejemplo, verduras, hortalizas, fruta. Eso lo podemos encontrar en cualquier supermercado y también en cualquier restaurante. Realmente nos van a hacer fácilmente una ensalada, por insípida que sea y por mala que sea. Cebolla, lechuga iceberg, cebolla cruda y tomate. Ya está. Esa es la ensalada la gourmet de los restaurantes convencionales. Sí, es el típico restaurante de paellas. Pues tal vez te pueden hacer un arroz de verduras, pero claro, no pretendas que en esas adaptaciones vayan a incorporar, por ejemplo, el tofu, alternativas a la carne, o ni mucho menos tempeh, o preparaciones así que son ricas en proteína y que nosotros en nuestro día a día consumimos, pero que en un restaurante, pues si no es un restaurante que sea vegetariano o vegano, es un poco raro que lo tengas. Algunos de así que se enfocan en la alimentación más saludable lo tienen, pero no suele ser lo habitual. Y además, sobre todo cuando estás de viaje, de vacaciones, al menos mi gente con quien me relaciono suele preferir ir a restaurantes, pues los típicos de como comida más tradicional, donde no es aún es menos típico encontrar estas opciones. Entonces creo que llevarte proteína en polvo es una buena solución, porque siempre te puedes hacer ahí un batido rápido y ya cubres tus necesidades proteicas, que tampoco nos tenemos que volver locos, que al final pues No, simplemente tenerlo en cuenta. Y porque sí, realmente es un macronutriente que es muy importante, por no decir el que más, pero en restaurantes efectivamente es muy difícil de encontrar que comas un plato que te aporte la proteína que necesitas en cada ingesta. Pero ya no solo en restaurantes convencionales, también en restaurantes vegetarianos y veganos a veces también cuesta encontrar. Sí que es verdad que hay presencia, pero igual no tanta como comerías tú en casa, ¿no? Entonces, claro, también sumamos esto a que en un viaje hacemos mucha más actividad de la diaria, aunque hagamos deporte cada día en nuestro día a día tal, pero cuando estamos viajando caminamos muchísimo más que nuestro día a día. Eso no cabe ninguna duda. Entonces, claro, nuestros requisitos son superiores a los del día a día. Entonces, simplemente es tenerlo en cuenta, tenerlo presente y ya está. Y luego en los supermercados, pues si hay garbanzos en conserva, por ejemplo, que son muy fácil de encontrar, pues a ver, ya sé que es muy soso comerte unos garbanzos y más, pero si juntas esos garbanzos con la ensalada que te van a poner en el restaurante sin nada, juntas eso, un poquito de aliño y bueno, te hace el apaño. Totalmente. Un poquito de pan de pueblo, ¿no? También si tienes la suerte de que encuentras ahí pan de pueblo, que está buenísimo, pues mira, tienes una comida que puede pasar. Yo ahora que comentábamos el tema de las proteínas me ha venido una anécdota, y es de cuando nos conocimos precisamente, que fue en un evento en el que transcurría en un hotel en el que no habían realmente muchas opciones veganas. Fue prácticamente hace un año y yo llevaba poco tiempo siendo vegano y era la primera vez que yo hacía un viaje a un hotel en el que bueno, pues tienes el menú del hotel, el buffet, lo que sea, y no me había parado a pensar que aunque sea un buffet y haya muchas opciones, no suele ser habitual que en estos buffets hayan opciones veganas y sobre todo pensando en opciones ricas en proteína, porque sí, puedes encontrar lo que hemos dicho, ¿no? Pasta, arroz, verdurita. Esto no te va a faltar en un buffet, pero no pretendas que haya una bandeja de tofu para ti, una preparación con soja texturizada, que te hayan hecho... Un guiso de garbanzos tampoco. No, además muchas veces incluso las legumbres están mezcladas con carne, ¿no? Sí. Depende de la zona, por ejemplo en España a la que vayas, pues es muy típico pues las lentejas con chorizo, entonces te vas a encontrar una opción de legumbre que no es apta. Y en ese sentido, pues yo me acuerdo que coincidí contigo y con otras personas que también eran veganas y todas llevabais vuestra proteína que os salvaba, y ahí hice la novatada porque yo dije, ostras, claro, proteína en polvo, si la tengo en casa, ¿cómo no se me ha ocurrido traerla? Y ya en los siguientes viajes de este estilo que he hecho, pues la proteína en polvo siempre en mi mochila porque es la solución ideal. Es una lástima, en verdad es una lástima que tengamos que recurrir a ello y que no esté normalizado, pero bueno, poco a poco. Yo creo que irá llegando, ¿no? Para mí en mi divulgación desde Veganeando siempre es la misma, es alimentación 100% vegetal, saludable, nutritiva. Entonces, bueno, vamos difundiendo y vamos acercando el veganismo, la alimentación 100% vegetal a todos los públicos, ¿no? Incluso en tema de restaurantes también.
Y creo que el siguiente paso ya será que las opciones sean nutritivas y ricas en proteínas. Claro. Pero bueno, ahí vamos poco a poco. Yo siempre dejo ir la coletilla, en plan, estaba todo muy bueno tal, pero le faltaba un poco de proteína. Claro. Yo siempre la añado. Se quedan como, vale, muchas gracias, lo tenemos en cuenta. Es que igual no caen. Claro. Realmente. Sí. Entonces, bueno, educar a la gente está bien, siempre Claro. desde el punto de vista positivo, obviamente, y aportando crecimiento. Claro, es que aquí hay dos temas realmente. Uno que es el tema del veganismo, de que los restaurantes tengan opciones veganas y demás, incluso que se creen nuevos restaurantes vegetarianos, veganos. Pero claro, otro tema es la conciencia de que esos platos veganos no solo sean éticos, sino que también sean equilibrados con la suficiente cantidad, pues como comentábamos, de proteína, con diferentes tipos de vegetales y demás, ¿no? O sea, son como dos temas, entonces que coincidan los dos es difícil en un restaurante. Nos lo podemos hacer nosotros en el súper. Bueno, y para la gente de a pie que no ha estudiado nutrición y demás, también suele ser difícil. De hecho, por eso existe este podcast y existe Veganando Fit, para que también enseñemos a llevar una alimentación vegana que sea saludable y que no sea sosa, que sea también variada y demás con tus recetas, por ejemplo. En este sentido también, ¿cuál es la comida del día? ¿Cuál es esa, no sé si desayuno, merienda, comida, cena, lo que sea, que te cuesta más? ¿Que más complicaciones te encuentras al viajar? Creo que es la cena la que es más complicada, porque tenemos ya el cansancio del día. Y hay veces pues que lo que preferimos es que nos cocinen alguna cosa y ya está, y irnos a descansar pronto, ¿no? Entonces, claro, con lo que comentábamos antes de que a veces es difícil encontrar opciones, pues se hace más complicado. Y también otra cosa es que depende de dónde viajemos, nosotros tenemos tendencia en España a cenar muy tarde y a acostarnos muy tarde. En el resto de países, por no decir la mayoría, se cena mucho más pronto y los restaurantes cierran mucho antes. Entonces me ha pasado muchas veces al principio de encontrarme con querer ir a cenar a las 8, 8:30, por ejemplo, que considero que aquí es una hora bien, que normalmente cenamos a veces a las 10 de la noche, pero claro, en otros países a las 8, 8:30 ya está cerrado todo. Yeah. Entonces, claro, te encontrabas con que no podías cenar. Entonces ahí tenías que tirar o de lo que ya tenías o de ir a un supermercado, que si quedaba alguno abierto de estos así, claro, que no cierran o tal, y cogerte pues un hummus y un crudite de zanahoria, algo así, hacer un poquito de picoteo y ya pues aguantar hasta la mañana siguiente para hacerte igual un desayuno más fuerte, que ahí ya hay más opciones abiertas, más restaurantes abiertos y es más fácil encontrar opciones. Luego también para estas cosas lo que recomiendo es que cuando encontremos alguna opción vegana, comprarla. O sea, por ejemplo, cuando hablábamos del camino antes, cuando llegamos a Vigo me encontré con una tienda de empanadas, y eran todo empanadas, y tenía 3 o 4 opciones veganas, y dije, me las compro. Y ya me las comeré en algún momento. Además, las empanadas aguantan muy bien 2 y 3 días sin ningún problema. Además, ahí que no hacía mucho calor. Dije, yo me las compro y ya veré cuando las necesito. Y efectivamente llegó un día en el que no tenía prácticamente opciones y me las comí ese día para cenar, justamente, por lo que comentábamos, ¿no? Porque estábamos en un pueblo que no había, el restaurante que tenía opciones estaba cerrado, el otro no tenía nada, y dije, pues es mi momento para comerme las empanadas. Y agradecí muchísimo a la Miriam del pasado que hubiese comprado esas opciones. Y de hecho creo que hice una story y lo dije, en plan, de verdad, cuando encontréis una opción, que sea una opción que te aguante en el tiempo, no que se vaya a poner mala enseguida, ¿no? Pero cógela y ya verás cuando la utilizas. Y si no, pues mira, te la llevas de vuelta a casa y es un recuerdo, y otro día pues te lo comes y ya está, ¿no? Claro. Porque normalmente son comidas pues para llevar, que no pesan mucho. Entonces sí, eso va muy bien también. O lo compartes con alguien y también le demuestras que se puede comer vegano y sabroso, que igual se sorprende. Se anima, ¿no? Igual. En esto que comentabas, al final cuando encuentras un sitio, luego te mueves a otro, pues vale la pena, si en ese sitio has encontrado alguna opción, comprarla por lo que te puedas encontrar en otro lugar. Creo que hay destinos que son más fáciles de encontrar opciones que otros, ¿no? Por ejemplo, yo viajando por Grecia, pues en Atenas tienes bastantes restaurantes veganos, a ver, bastantes igual significa 3, pero ya tienes alguna opción, porque claro, estás en una capital. Lo mismo si viajas a Barcelona, si viajas a Madrid, si viajas a capitales europeas,
es fácil que encuentres opciones de restaurantes veganos. Pero claro, yo también me encontré que luego viajando por lo que es la península del Peloponeso, pues que sí, por Esparta, por Olimpia, por Micenas, son ciudades que aunque son un poco turísticas, son de un turismo más local, y entonces ahí imposible encontrar un restaurante vegano, y ahí sí que tenías que tener en cuenta, ostras, ¿en qué supermercado voy a parar para buscar comprar algo? O mirar muy bien en qué sitio puede haber un poquito más de opciones para acercarme ahí a la hora de comer, a la hora de cenar, como comentabas, porque si no te puedes encontrar en que aunque estés de vacaciones en un país y en que en la ciudad principal de ese lugar pues haya opciones veganas, hayan restaurantes y demás, si te mueves un poco alrededor porque haces una excursión, porque visitas una zona menos concurrida, lo que sea, pues en ese lugar no te encuentras esas opciones. Por eso vale la pena comprarlo si lo encuentras en esa zona principal, y en cualquier caso, si no, pues ya planificar con antelación qué vas a hacer cuando llegue la hora de comer o cenar, si estás lejos de estas zonas más concurridas, ¿no? Yo siempre intento, cuando hago viajes, es mezclar grandes ciudades con sitios más aislados, ¿no? Entonces, pero porque me gusta conocer bien en profundidad la cultura del país y hacerme una idea más completa de cómo es y las diferencias que tienen y tal, ¿no? Entonces, claro, esto ya te has trazado tú un planning, entonces es una cosa más a tener en cuenta. Cuando pasas por ciudad, pues es como que recargas de provisiones, y cuando estás en algún pueblo que seguramente no tendrás opciones, pues tires de lo que te has comprado antes, ¿no? Y también luego es el planificar y quizás pues ponerte en contacto con esos sitios a los que vas a ir. Por ejemplo, en el alojamiento, hacerles un mail preguntando: ¿tenéis constancia de que hay alguna opción vegana y tal? Porque quién mejor lo va a saber que el que vive allí, ¿no? Entonces desde ahí te pueden orientar ya y darte unas pistas de las opciones que tendrás o no. Y luego, si no, pues si hay algún establecimiento, pues poder llamar o mandar un mail si está muy lejos, y preguntar si habría la posibilidad de que te preparasen alguna cosa. Y entonces, pues, normalmente la gente es muy amable y va a ser muy difícil que te encuentres con un no, mira, espabilate. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, pero es raro. Alguna cosita te van a hacer, luego tú te lo complementas con lo que tengas. El no ya lo tienes. Yo muchas veces he ido a algún restaurante, por ejemplo, de montaña, que dices, pues es todo bastante carne y demás, y he ido por el grupo de amigos o lo que sea. Y en esa situación pensaba, ostras, aquí voy a tener 0 opciones. He llamado previamente y muy amablemente me han dicho: mira, pues podemos hacerte un arroz de verduras que no está en la carta, pero te lo vamos a hacer para ti sin ningún problema, no lleva nada de huevo, no va a llevar nada de leche, lo cocinamos aparte. Y ostras, realmente vale la pena preguntar, porque como decía, el no ya lo tienes, y bueno, es una manera también de pasar tiempo con tu gente cercana, ¿no? No tener que tampoco prescindir de ello, que ya sabemos que comer fuera pues es una de las situaciones más complicadas. Si llamas con antelación lo tienes pues de una forma más fácil. Y claro, estamos hablando todo el rato de la comida, pero el veganismo va más allá de la comida, y al viajar pues también hay ciertos aspectos que tienes que considerar a la hora de hacer planes, ¿no, Miriam? Sí, porque recordemos que el veganismo no es solo alimentación 100% vegetal, el veganismo es un estilo de vida, una filosofía de vida, incluso un posicionamiento político, ¿no? Porque todas las decisiones que tomamos tienen luego un efecto positivo o negativo hacia el resto de seres, incluso también medio ambiente, y hacia las personas. Entonces, la alimentación es una decisión muy importante porque comemos entre 3 y 5 veces al día, ¿no? Entonces, es como cada ingesta que hacemos es como un voto hacia la no explotación de animales. Pero luego hay otros aspectos en los que también se utilizan los animales que no nos interesa, ¿no? Que se sigan practicando, pues desde el ir en carruajes con caballos, por ejemplo, ¿no? Que eso, pues, por ejemplo, en Andalucía se sigue haciendo muchísimo. Hace un par de años, cuando estuve en Córdoba, me sorprendió muchísimo, en pleno verano, los caballos pasándolo realmente mal. Hemos visto muchas imágenes de caballos desmayados, incluso muertos por tantísimo calor y tantísimo esfuerzo. Bueno, eso para mí es explotación animal. Habrá gente que lo considere muy bonito, pero para mí es algo terrible para ellos. Y lo mismo si nos vamos mucho más lejos, que es en el tema de los camellos, ¿no? También. O los elefantes en otros países. Al final es lo mismo, es de estar utilizando un animal
que no sirve para eso. Años atrás que se utilizaban las mulas y tal, vale, pero ya a día de hoy eso ya no se utiliza, entonces ya no tiene sentido. Claro. Y luego también, pues obviamente tenemos los espacios, pues como son los zoos o los acuarios, estos sitios. ¿Qué más? Espectáculos como circos, todavía siguen utilizando animales en muchas ocasiones para hacer espectáculo puramente. Todo eso, pues nosotros no asistimos a esas cosas. Y sobre todo, pues, ¿cómo lo evitamos? Pues informándonos previamente. Claro. Porque hay veces que sí que hay reservas, ¿no?, de animales que pueden parecer como muy idílicas, en las que se respetan mucho los animales y tal, pero al final, si rascas un poquito, te informas bien, es un negocio igualmente, ¿no? Entonces es eso, informarse bien previamente, más que nada para luego no ir allí y llevarte el disgusto, ¿no?, de que estás financiando algo en lo que no crees y que no quieres que se dé. Claro, ¿y cómo lo gestionas cuando es el grupo de amigos el que quiere ir igual? Imagina, un parque acuático en el que hay pues lo típico de espectáculos con delfines, con loros y demás. Afortunadamente no me ha pasado, porque mi círculo de amistades de siempre, aunque no sean veganas, tienen bastante conciencia sobre los animales, y la otra parte de mis amistades son veganas, entonces piensan igual, pero si me encontrase con el caso, obviamente yo no iría y me buscaría pues otra actividad que hacer mientras tanto. Claro. Obviamente no contribuiría en ello. Y sí que intentaría incidir en su decisión mientras está planificando las actividades que vamos a hacer, pues intentaría hacer la reflexión pues de que no es una buena idea ir allí. Claro. Pero claro, tampoco puedes imponer, ¿no? Al final, entonces, bueno. Yo creo que al final es verlo como cualquier plan que por lo que sea, pues a ti no te apetece hacer, argumentas el por qué no quieres ir, no es que no quieras pasar tiempo con tus amigos, no es que quieras ser la aguafiesta, sino tú tienes un argumento que además, en este caso, es puro sentido común, y por lo tanto, si aún así el grupo decide ir porque pues le apetece mucho, es algo que han ido a hacer expresamente a ese lugar y quieren hacerlo sí o sí, no hay ningún problema, tú haces otro plan y hasta yo actuaría de la misma manera que has comentado. Mira, creo que hemos hablado de muchos temas, desde la planificación inicial, que es algo súper importante, hasta algunos truquillos como llevarte esa proteína en polvo que puede salvarte la vida, y también pues qué tener en cuenta en cuanto a destinos, en cuanto a qué comidas del día pueden ser más difíciles, sobre todo vigilando con esos destinos más locales, o sea, ahí tener aún más planificación, y también vigilando en aquellos países en los que se cena más temprano, que suele ser una de las comidas más complicadas. Y por supuesto, llevar esto más allá de la alimentación, es decir, no somos veganos solo cuando nos alimentamos, sino con cualquier acción que hacemos que implique explotación animal, y pues posicionarnos claramente como son nuestros valores, ¿no? Sí. Creo que ha quedado un podcast muy completo. Muchas gracias por compartir todo esto, Miriam. No sé si quieres decir algo más para despedirnos. No, la verdad que ha sido muy guay, hemos tocado muchos temas y creo que va a ayudar a reflexionar a las personas que igual no se hubiesen parado a pensar en estas diferentes situaciones. Al final, simplemente con nosotros, nuestro día a día, demostramos que es perfectamente posible seguir una alimentación 100% vegetal. Lo único, pues eso, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, como en otras cosas de la vida. A mí, ya para finalizar, se me ocurre que no tenemos una guía de viajes veganos. No. Podemos hacerla en un futuro, pero sí que tenemos una guía para ser vegana y fit, donde ahí tienes clases de ejercicio para hacer en casa, que sirven para cuando estás de viaje, estés donde estés, lo puedes hacer en un hotel, en una autocaravana o al aire libre, porque simplemente necesitas un móvil mismo para hacer la clase, están ya grabadas. Y luego también en esa guía tenemos consejos de alimentación vegana, y tenemos también alguna receta que, ¿por qué no? Pues cuando estás de vacaciones, que puedes tener algo de tiempo y que siendo vegano o queriendo hacer esa transición, vas a estar en un apartamento donde puedes cocinarla. Por lo tanto, te animamos a descargarte esa guía vegana y fit, que te sirve para los viajes, pero también te sirve ya para el día a día, y empezar así a hacer una transición hacia la alimentación vegetal y hacer ejercicio desde casa, que así no hay excusas. Te la dejamos justo en la descripción, en el comentario fijado también, y nos vemos en futuros podcasts. Adiós, lechos.